Tal? Buenos días. Nosotros vamos a hablar sobre la investigación del proceso de introducción de los hornos de templado en el área de Machine Shop de Collins Aerospace, Mexicali. Nuestro equipo está conformado por Espinosa Karina Jocelyn, Cañedo Castillo Osvaldo y su servidor Ernesto Bañagredia. Básicamente, en Collins Aerospace se planteó la situación en años anteriores de comprar un horno de templado de acero, el cual tiene la capacidad de endurecer y aumentar el tiempo de vida de las herramientas que se produzcan, ya sea internamente o externamente para el área de producción, debido a que los procesos mecánicos con los que se trabaja dentro de la empresa incluyen el uso de prensas neumáticas a las cuales se les colocan dados para el remachado de standoff en los tableros electrónicos que se manufacturan, y también el uso de bases, las cuales son sometidas a presiones por el peso o que deben ser ingresadas a horno con temperaturas en ocasiones que el plástico no resiste. Básicamente fue la problemática que se nos presentó y debido a esta problemática se planteó esta solución, ya que anteriormente se conseguían los aceros por un proveedor externo, el cual pues básicamente es una buena opción, pero para priorizar las funciones de la empresa se planteó el tener un horno de templado aquí en el área. Como objetivo general se tiene que lograr una producción interna total de las herramientas de manufactura de ensambles. También se creará un documento de prevención y posible riesgo para cumplir con las normas establecidas por el corporativo. También se asignará un espacio para la colocación del horno de templado para facilitar su uso y localización. Como metas, tenemos que se realizaron 20 piezas para producción para medir la efectividad del proceso. También se realiza un conteo cíclico del tiempo para que tardan las piezas en enfriarse durante 3 meses. Perdón. Se entrenará a 5 personas del personal de ingeniería y producción para controlar su uso. Se incrementará en un 30% la aceptación de órdenes para fabricar dados para producción. Y por último tenemos que se colocarán 2 puertas para así controlar el acceso en el área con el fin de evitar accidentes durante el uso del horno debido a que alcanza temperaturas muy altas y puede ser peligroso para la salud. Eh, en los antecedentes tenemos la forma de cómo se iniciaba el proceso en la antigüedad, como en la época medieval las personas templaban el acero con agua o aceites para incrementar su dureza, ¿no? Esto básicamente siempre lo terminábamos viendo en las películas, donde se miraba al herrero forjando el hierro, calentando el metal en, en, en acero, no, en fuego, perdón, y terminaba por enfriarlo directamente con agua, ¿no? Que es algo que todos miramos, pero hasta el día de hoy puede ser que ya se tenga un poco de más información y pues obviamente el proceso ha ido evolucionando, ¿no? Ha ido mejorando conforme con el pasar de los años. Tenemos que el proceso general para la producción de cualquier acero es la conversión del óxido de hierro en hierro. El hierro no puede encontrarse en estado puro en la naturaleza debido a que con la presencia del oxígeno de la atmósfera se oxida, y por ello los métodos de extracción de hierro puro tienen su origen en la eliminación del oxígeno en el óxido de hierro. El método básico para lograrlo consiste en calentar el óxido de hierro en presencia de carbón, lo cual al combinarse con el oxígeno proporciona dióxido de carbono y le da al hierro cierta pureza, aunque con altas concentraciones de carbono, ¿verdad? En nuestro marco teórico tenemos los antecedentes históricos de la siderurgia. Como el hierro se corroe fácilmente, no se conservan piezas muy antiguas que sirvan para localizar a los primeros fundidores que supieron explotar los primeros minerales ferrosos. Los minerales ferrosos son mucho más abundantes en la Tierra que el hierro meteórico. Sin embargo, la técnica para aprovechar son mucho más complicadas. Eh, para aprovechar el hierro meteórico solamente hay que hacerlo a base de martillazos, ¿no? Incluso en algunos casos no hay necesidad de calentarlo. Los minerales ferrosos, por el contrario, son una mezcla de óxido de hierro y una cantidad variable de otros compuestos, generalmente sin interés, de donde la separación del hierro no es nada fácil. Es probablemente que de manera accidental los antiguos descubrieran pequeños trozos de hierro en los residuos de fogatas, donde se quemó la leña en abundancia. En contacto con rocas de alto contenido férrico, esto es concebible porque el hierro es el elemento que ocupa el cuarto lugar en abundancia en la corteza terrestre
después del oxígeno, el silicio y el aluminio. También nos dice que existe una competencia entre la dureza de los aceros y su tenacidad. Es fácil conseguir que un acero sea duro, aunque frágil, o que un acero sea dúctil y tenaz, pero blando. Pero incluir ambas propiedades en un mismo acero, es decir, que sea duro, dúctil y tenaz, no resulta fácil. Siempre se tiene que llegar a un compromiso porque de lo contrario una propiedad contrarresta la otra. Se define el tratamiento térmico de aleaciones metálicas como una combinación de operaciones de calentamiento y enfriamiento en tiempos determinados y aplicadas a un metal o aleación en estado sólido y en forma tal que producirá propiedades deseadas. Los parámetros que se tienen nos habla de la temperatura de calentamiento, el tiempo de permanencia, la velocidad de calentamiento y la velocidad de enfriamiento. Tenemos el tiempo de permanencia, es el cómo se mantiene cierta temperatura durante cierto tiempo, ¿ok? Es la temperatura que se aplica durante cierto tiempo. Tenemos la velocidad de calentamiento, ¿no? En cuánto tarda en calentar y llegar a la temperatura deseada. Y la velocidad de enfriamiento que nos habla sobre el descenso de la temperatura. En esta imagen se puede ver, ¿no? Los picos, la caída de cómo se produce el enfriamiento. Y básicamente, ¿no? La temperatura de calentamiento nos habla sobre la máxima a la que se calienta el material. El tiempo de permanencia nos habla sobre el tiempo que se mantiene el material a la temperatura de calentamiento. Durante este tiempo se logra la transformación total o parcial de la microestructura de la aleación, se homogeneiza la composición química y se uniformiza la temperatura de todo el material. La velocidad de calentamiento es el aumento de la temperatura del material en un determinado intervalo de tiempo. Esta velocidad debe mantenerse para que no se produzcan grietas. Y el enfriamiento es la disminución de la temperatura del material en un determinado intervalo de tiempo. De este parámetro depende de las características finales de la aleación. El temple consiste en un calentamiento del material a una temperatura más elevada que la crítica superior. Mantenerlo a esta temperatura por un tiempo determinado y posteriormente enfriarlo en un medio tal que permita superar el mínimo de velocidad de enfriamiento, de tal manera que se produzca la formación de martensita sin una estructura pérlica. Por medio del temple se busca endurecer y aumentar la resistencia del material. Si se somete a temple toda la pieza, aumentará la dureza, pero se reduce la tenacidad y su deformabilidad, con lo que se incrementa su fragilidad. Para evitar este efecto, solo se debe templar la parte superficial de la pieza, a fin de endurecerla manteniendo así el núcleo de las condiciones iniciales de la tenacidad. Y aquí tenemos una imagen de cómo está el acero interno cuando está templado y tras 2 horas después a 600 grados centígrados. Y nos habla también sobre el revenido, que este tratamiento consiste en calentar la pieza hasta una temperatura inferior a la crítica, y posteriormente enfriar en aceite o agua, o también con aire. Estas transformaciones, la martensita pierde carbono, lo cual provoca una reducción de la dureza, además de eliminar las tensiones internas. Produce el temple y también produce una disminución del límite elástico. Los factores que influyen en el revenido. Nos habla del estado inicial de la pieza, es decir, su estado después de realizado el temple. También la temperatura a la que se lleva a cabo el proceso. También duración del calentamiento. Tamaño de la pieza. Dentro de la empresa Collins Aerospace se puede encontrar el área de Machine Shop, donde estará ubicado el horno de templado. Este se incluirá en el nuevo layout del área. Con un espacio aproximado de 300 metros cuadrados, será incluido un espacio para la colocación de una mesa, junto con el material necesario
para la utilización del horno de templado. Este será colocado sobre la mesa de acero inoxidable, acompañada de su respectivo equipo de protección, claro. A un lado del mismo, identificado de acuerdo a la documentación provista de la empresa. Las dimensiones del horno son las siguientes. Dimensiones interiores, 8.5 de ancho, 10 de profundidad y 6.5 de alto. Las dimensiones exteriores tenemos 15.5, 17 y 22. Las temperaturas máximas intermitentes son 2000 grados Fahrenheit, 1093 grados centígrados. La temperatura máxima continua, 1800 grados Fahrenheit y 1093 grados centígrados, perdón. Tenemos 1.4 kilowatts y de peso tenemos 100 libras y 45 kilogramos. En los hornos de templado de acero que se manejan cuenta con una corriente de 200 voltios trifásico con una potencia de 4000 watts. Esto hace que tenga un alcance de 940 grados centígrados para así poder templar el material. Cuenta con un equipo de control que consta de un botón de emergencia para que su función es apagar de golpe. Cuenta con un botón general que es el que permite que pase la corriente al sistema eléctrico de nuestro horno de templado. Y después de que el acero alcanza una temperatura uniforme, debe mantenerse esta temperatura por algún tiempo, para permitir que se disuelva suficiente cantidad de carburos para asegurar la dureza deseada. Un tiempo muy corto a temperatura nos dará la dureza deseada, ya que no habrá suficientes carburos y aleaciones. Como conclusiones personales, tenemos las siguientes. Y por nuestra parte sería todo. Espero que haya sido de su agrado y muchas gracias por la atención.